Los aficionados nigerianos han tenido que ver este mundial con la duda de si sería lo último que harían en la tierra. El 17 de junio de 2014, Brasil jugaba el mundial de fútbol que había soñado durante décadas. Desde Sao Paulo hasta Río y Fortaleza, una locura colectiva se apoderó de todo el país, algo inédito en su historia. Esa misma noche, en el norte de Nigeria, en una ciudad llamada Damaturu, cientos de personas se apiñaban alrededor de una pantalla gigante en un terreno descubierto. Jóvenes y niños, vecinos del barrio de Nayinawa, que habían caminado media hora para ver el partido porque en sus casas no había luz. A las 8:15 de la noche, justo cuando el árbitro pitaba el inicio del encuentro entre Brasil y México, un triciclo de carga se detuvo frente al recinto. Lo que pasó en los segundos siguientes interrumpió la transmisión para siempre. A partir de ese momento en Nigeria, algo tan común como juntarse a ver un partido de fútbol significaba el riesgo de no volver a casa. Nigeria es el mayor productor de petróleo de África. Tiene las reservas de gas natural entre las más grandes del continente. Y sin embargo, en 2014, más de la mitad de su población no tenía acceso fiable a la red eléctrica. En el norte del país, los apagones podían durar días. La media de suministro diario rondaba las 4 horas. En muchas zonas era menor. No había horario o algún aviso. La luz llegaba cuando llegaba y se iba sin pedir permiso. En ese contexto, ver un partido de fútbol en casa, más que incómodo, era imposible. Y aquí entra el fútbol como motor social. En 2013, Nigeria había ganado la Copa Africana de Naciones, su tercera estrella continental, la primera en 19 años. Los superáguilas eran los héroes del momento, y el Mundial de Brasil 2014 era la cita más esperada del año. Para un país de 170 millones de personas, muchas de las ciudades no tenían televisor propio y prácticamente ninguna tenía electricidad garantizada. La solución fue la misma que habían construido partido a partido durante años: los centros de visualización. Locales a los que los nigerianos llamaban simplemente viewing centers. Podían ser cualquier cosa: una sala trasera de una tienda con un televisor grande, un terreno abierto con una lona como techo y un generador de diésel en la esquina, un bar sin paredes con una pantalla de proyección y sillas de plástico. Lo que los unía a todos era lo mismo: si en una casa no hay luz, la comunidad pone la luz. Cada barrio tenía su ritual. Los partidos se vivían en comunidad y alegría. Bastaba un gol para que los gritos de la vecindad se escucharan desde muy lejos. Aunque para grupos como Boko Haram, esa concentración de personas era un objetivo perfecto. El nombre Boko Haram viene del Hausa. Boko puede traducirse como educación occidental o más ampliamente como cualquier influencia de civilización occidental. Haram es la palabra árabe que significa lo que está prohibido. La educación occidental es pecaminosa. Esa es, en esencia, la declaración fundacional del grupo. Fue fundado en 2002 en Maiduguri, en el estado de Borno, por un clérigo llamado Mohamed Yusuf. Su doctrina rechazaba la democracia, educación laica con la cultura occidental y cualquier forma de entretenimiento que la acompañara. Cuando Yusuf murió en 2009 bajo custodia policial, su lugarteniente Abubakar Shekau tomó el mando y radicalizó la violencia. Con Shekau, el grupo dejó de protestar y empezó a gobernar por el terror. El noroeste nigeriano vio cómo caían sus mercados y mezquitas bajo explosiones, mientras el grupo reclamaba territorios enteros y se llevaba a cientos de niñas de sus escuelas. El fútbol estaba en su punto de mira. Shekau lo había dicho en varios videos. Para él, el fútbol era una perversión occidental diseñada para separar a los musulmanes de sus deberes religiosos, una distracción satánica con la que Occidente colonizaba las mentes. Analistas como los de France 24, que cubrieron los ataques en 2014, señalaron algo importante. Shekau nunca citó ningún texto islámico que sustentara esa postura. La gran mayoría de líderes musulmanes en el mundo no comparte esa interpretación. Para muchos, la campaña contra el fútbol tenía menos de ideología y más de táctica. Los viewing centers
reunían a cientos de personas en espacios abiertos y difíciles de proteger. Eran blancos ideales. Los ataques habían comenzado antes del Mundial. En abril de 2014, miembros del grupo irrumpieron armados en un local de Potiskum, en el estado de Yobe, donde cientos de personas veían los partidos de cuartos de final de la Champions League, matando a 2 personas. En mayo, 3 personas murieron en una explosión fuera de un viewing center en Jos, capital del estado de Plateau, donde se transmitía la final de esa misma Champions entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Ya con el Mundial en marcha, a principios de junio, al menos 40 personas murieron cuando una bomba estalló en Mubi, en el estado de Adamawa, en un recinto donde aficionados veían el partido. Los atacantes esperaron el pitido final para detonar el artefacto cuando la gente comenzaba a salir. El ejército nigeriano respondió ordenando el cierre de los viewing centers en varios estados del noroeste. Las autoridades de Adamawa lo clausuraron primero y de ahí Plateau. El gobierno emitió avisos públicos pidiendo a la población que no se reuniera en espacios abiertos para ver el mundial. Y aún así, en Damaturu, la gente no se detuvo, porque ese día jugaba Brasil. Era el mundial, y hasta el miedo tiene un límite. El viewing center, que la prensa llamó como Crossfire, estaba en el barrio de Nayinawa, en la periferia de Damaturu. Era un recinto descubierto, con sillas de plástico, la pantalla grande. Había un generador que rugía en la esquina para que la luz no fallara cuando el fútbol empezara. Alrededor había varios locales pequeños, puestos de venta de tarjetas de recarga para móviles y gente pasando. Las autoridades de Yobe habían prohibido los viewing centers 2 meses antes. El recinto operaba fuera de esa prohibición, pero la multitud había ido de todas formas. A las 8:15 de la noche, según confirmó el comisionado de policía desde el lugar, un triciclo motorizado de los que en Nigeria se usan como taxi de carga se detuvo frente al lugar. Los testigos dijeron lo mismo. La explosión llegó sin aviso. La bomba simplemente me lanzó hacia atrás y no supe dónde estaba, declaró Babagana Mohamed el día siguiente desde su cama de hospital, donde había recuperado la conciencia sin saber cómo había llegado allí. Otro herido, que había pasado a comprar una tarjeta de recarga para su teléfono móvil, lo explicó así a la agencia de Associated Press. Fue como un destello de luz y mucha gente murió. Algunos les amputaron miembros. Yo, gracias a Dios, tuve una lesión menor. Los equipos de emergencias dudaron en acercarse. Boko Haram tiene el hábito de colocar una segunda carga para matar a quienes acuden a ayudar tras la primera explosión. Hubo informes de una segunda detonación menor. Aún así, los rescatistas entraron con precaución. Los camiones militares y policías comenzaron a transportar heridos al hospital. Según una fuente del centro médico que habló con la BBC esa madrugada, los vehículos hicieron 4 viajes. Cada camión venía lleno, y todos eran jóvenes y niños. La gente del hospital confirmó el saldo final: 21 muertos y 27 heridos. La policía, más cautelosa, dio 14 muertos en sus comunicados oficiales del día siguiente, sin poder verificar aún todos los cuerpos. Las cifras de los servicios médicos y las policiales nunca terminaron de coincidir. Al día siguiente, Beauty Sopti, aficionada del estado de Bauchi, le dijo a La Voz de América lo que pensaban millones de nigerianos esa mañana. Yo iba a los viewing centers a ver el fútbol, pero con lo que está pasando, creo que hay que pensárselo. Ir a uno se ha convertido en otra cosa. La prohibición que ya existía en Yobe y Adamawa se extendió. Borno, Plateau y otros estados del noreste clausuraron los recintos que quedaban. En algunos casos fue por orden gubernamental. En otros, los propios dueños bajaron la persiana sin esperar a que nadie se lo dijera. Millones de nigerianos fanáticos del fútbol vieron el resto del mundial de su propia selección en silencio, solos en casa, en los ratos en que la luz llegaba. En Brasil, la delegación nigeriana se enteró. El equipo oficial Emmanuel Atat habló con la agencia Reuters desde el vestuario. Estamos más determinados que nunca. La única forma real de consolar es ganar. Y añadió algo que sonó a petición imposible, pero que valía la pena intentar. Algunos de ellos seguramente jugaron al fútbol de pequeños. Les pedimos que dejen de matar. No nos hacen bien a ninguno.
Nigeria pasó la fase de grupos, eliminó a Bosnia, no hubo viewing center donde celebrarlo. Cayó en octavos ante Francia 2-0 el 30 de junio. La prensa internacional cubrió el atentado de Damaturu con el apuro de siempre cuando se trata del norte de Nigeria. Un día en portada, 2 en páginas interiores y después el silencio. En las semanas anteriores, los ataques en Mubi, Jos y Potiskum habían pasado desapercibidos fuera del continente. El ataque de Damaturu tuvo algo más de visibilidad únicamente porque ocurrió el mismo día que un partido del Mundial, y la coincidencia era demasiado imposible de ignorar. Un periodista nigeriano escribía en Quartz: cuando todo a tu alrededor parece deprimente, te aferras a cualquier cosa que pueda entretenerte. Así, para la mayoría de los nigerianos, ante una infraestructura pública ineficiente o inexistente, y líderes políticos más interesados en enriquecerse y crear conflictos para encubrir sus fechorías, unos pocos momentos robados dedicados a ver fútbol podían ser un verdadero bálsamo. Los aficionados nigerianos han tenido que ver este mundial con la duda de si sería lo último que harían en la tierra. En los últimos 2 meses, varios centros de retransmisión concurridos en el noroeste del país han sido atacados por terroristas de Boko Haram. El grupo terrorista nunca reclamó el atentado de Damaturu. No hizo falta. Ya los conocen y a su forma de pensar. El fútbol es occidental. Lo occidental corrompe, y lo que corrompe merece ser destruido. Una cadena de razonamientos que en papel suena a doctrina, y en la práctica significa meter explosivos en un triciclo y aparcarlo frente a un grupo de niños que estaban viendo un partido, para según ellos llamarlo Guerra Santa.